¿Qué se siente cuando algo que amas se convierte en ceniza ante tus ojos? Eduardo lo supo a la luz amarillenta de la mañana, en que un cartel arrojado por manos desconocidas quemó la mitad de su rancho. El humo tenía memoria. Olía a paja vieja, a aceite de motor, a tardes en las que su hija todavía reía en la cocina. Aún con la camisa pegada al torso por el calor, él se quedó inmóvil en la tierra fría del corral, mirando cómo las letras negras del cartel se retorcían y se apagaban en la lengua naranja del fuego. No había gritos excepto un gemido largo de un animal que no era suyo y que, por alguna broma cruel, respondió al silencio del lugar como si supiera que algo más que paredes se estaba perdiendo. En la distancia, una sombra se acercó al humo con la calma de quien ha visto demasiadas noches malas para asustarse. No era un vecino, ni policía, ni reportero. Era un caballo, un Mustang de crin salvaje, ojos como dos monedas antiguas bajo el hollín, paso que no pisaba la ceniza sino que la evitaría como quien respeta una herida. Cuando el animal se detuvo frente a Eduardo, la tensión en su pecho se hizo un sonido, y por un segundo, ambos se midieron como si buscaran un nombre común. ¿Quién había encendido ese cartel? ¿Por qué arder así el lugar que guardaba sus recuerdos? Y sobre todo, ¿qué quería aquel caballo con un hombre que tenía el pecho lleno de cicatrices internas y visibles? El aire traía una respuesta que no nombraba. Algo enterrado en el rancho esperaba ser descubierto, y el Mustang, ajeno a las leyes humanas, parecía saber el camino. Eduardo había vuelto al rancho después de la guerra con las manos temblorosas y un silencio que se le había pegado como polvo. La casa no era grande. Era una estructura sencilla con una galería lateral, donde colgaban una colcha remendada y un frasco de vidrio con botones que su esposa, Ana, había guardado toda la vida. Cuando Ana se fue, no hubo funeral, solo una carta con letra temblorosa que decía que se había ido para no verlo quebrarse. Eduardo decidió quedarse. El rancho era lo único que le prometía continuidad, aunque cada objeto fuera una pequeña herida. La silla de montar con la pestaña gastada, la foto de su hija en blanco y negro, las cartas atadas con cordel amarrado por manos de antes. Sus días transcurrían en la rutina: ordeñar por la mañana, revisar cercas, caminar el perímetro con la radio antigua para sentir una voz humana. Por la tarde, leía las cartas que encontraba en el cajón de la cocina. Eran fragmentos de vida que habían sobrevivido a su abandono. El rancho quedaba en la linde de un lugar que se iba haciendo pueblo. Casas nuevas, carreteras que olían a automotor, vecinos que miraban de reojo. Eduardo no hablaba mucho. Su voz era un material raro que usaba solo en ocasiones necesarias. La gente del pueblo lo respetaba por la insignia en su chaqueta, por el perro que se sentaba a su sombra, por la manera en que arreglaba un alambre, pero también lo miraban con la lástima de quienes no entendían por qué un hombre que había servido había regresado para vivir rodeado de recuerdos. A sus 60 años, llevaba la guerra no en la espalda sino en los ojos. Un movimiento de pestañas que se frenaba cuando el mundo se acercaba demasiado. En las noches, Eduardo encendía la lámpara y dejaba el frasco de vidrio con botones al lado del sillón. Ese frasco, pequeño, transparente, sin tapa, era su relicario de lo cotidiano. Cada botón representaba una historia. Uno de nácar venía de la camisa que Ana dejó en el tendedero. Otro, pequeño y verde, pertenecía al abrigo de su padre. Cuando la lluvia golpeaba el techo, él contaba los botones en voz baja, como si al nombrarlos pudiera sostener la memoria de quienes se habían ido. Esa costumbre parecía infantil, pero era su forma de conjurar un orden en un mundo que le daba sorpresas crueles. Facturas, llamadas de bancos, rumores sobre un cartel que había aparecido al borde de la carretera, y que, según alguien, no era solo un anuncio sino una provocación. El cartel había estado ahí semanas antes de la madrugada en que ardió. Terreno próxima venta,
Decía con letras gigantes, frío y anónimo. Alguien lo colocó con cinismo sobre la loma que se veía desde la galería, como si marcara su lugar en el progreso. Eduardo, que había pasado tardes mirando esa loma, había sentido la presencia del cartel como una mano que quiere arrebatarle un nombre. No dijo nada al principio, se contentó con mirar, como quien observa una nube que podría traer lluvia o veneno. Su hija le llamaba de vez en cuando. Su voz por teléfono era una cuerda que él no sabía cómo tocar. Le hablaba de la ciudad, de pensiones, de la posibilidad de vender para vivir más tranquilo. Eduardo no podía vender memoria. Tampoco podía admitir que el rancho, con sus sombras y sus rincones, era la única herencia que le permitía nombrarse. Y entonces llegó la noche de la llama, la que cambió la textura de su silencio. La mañana después del incendio, el rancho se parecía a un animal cansado. Humeaba en ciertas partes, y el sol raspaba la tierra como si quisiera quitarle la última ceniza. Eduardo caminó con cautela entre los restos. La colcha, que había colgado siempre en la galería para airearla, estaba cubierta de hollín, pero no había sido arrancada. El frasco de vidrio con botones sobrevivió a la orilla de la mesa, intacto como si la memoria supiera protegerse. Aquella supervivencia le dio a Eduardo una primera razón para creer que no todo se había perdido. Respiró, contuvo la tristeza para que no lo arrastrara como agua y fue al corral. Fue allí donde vio al Mustang por primera vez de cerca. El animal tenía una cicatriz blanca que le cruzaba el costado, una línea que parecía una herida vieja, curada con el orgullo de los cuerpos fuertes. Su crin se movía con la brisa como telas de un barco antiguo. Sus orejas se giraban con puntualidad, captando sonidos que a un humano le hubieran pasado desapercibidos. No llevaba señales de haber pertenecido a nadie, sin marcas de herradura claras, sin la mordida de la doma. Había en su actitud una mezcla de asco y curiosidad hacia todo lo humano, como si sospechara que las manos que levantaron un cartel podían también crear hogueras. Eduardo sintió algo extraño, una especie de reconocimiento que no se explicaba. Tendió la mano, pero el caballo se limitó a inclinar la cabeza manteniendo una distancia civilizada. Sus fosas nasales dilataron al oler la piel de Eduardo. Y por un instante todo pareció detenerse. El mundo, el humo, el rumor del pueblo. El Mustang negó con la cabeza como si apartara un pensamiento molesto, y luego emitió un susurro corto con la garganta, un sonido equino que, para Eduardo, tuvo la forma de una pregunta sin palabra. ¿Dónde estabas cuando quemaron mi sombra?, parecía decir el caballo. Eduardo respondió con una respiración ronca, y la respuesta se quedó en su pecho sin encontrar salida. Al principio, la relación fue de pequeños ensayos. Él dejó un balde de agua a cierta distancia. El caballo aprobó, bebió con cuidado manteniendo un ojo puesto en el hombre. Luego al día siguiente, el animalejo volvió como si comprobara que la mesa seguía puesta. Eduardo comenzó a notar detalles. El caballo tenía una costumbre de tocar con el hocico el frasco de vidrio cuando Eduardo lo dejaba cerca, pero sin intentar romperlo. Expandía el labio superior en un gesto que parecía oler las historias dentro de los botones. Eduardo, sorprendido, entendió que no era solo curiosidad. Había un vínculo primitivo que parecía pedirle permiso para entrar en su memoria. Ese permiso, sin embargo, no se daba gratis. La presencia del Mustang agitó rumores. Algunos dijeron que era un animal sin dueño. Otros más supersticiosos murmuraron que era el espíritu de la loma, vengador de tierras perdidas. Hubo quienes propusieron llamar al alguacil para quitarlo. Eduardo rechazó la idea, no por orgullo, sino porque en el silencio del rancho la sola figura del Mustang le devolvía algo de la dignidad que la guerra y el abandono le habían quitado. Cuidarlo requería renunciar a la vida que le habían ofrecido en la ciudad, pero en cierto modo ese era el punto. La dignidad no se mudaba por comodidad. Las noches trajeron otras señales.
Alguien estaba observando el rancho. No eran las miradas de curiosos. Eran pasos medidos en la loma. La luz de un faro que barría el horizonte como si buscara algo que aún respiraba. Un vecino comentó que había visto un vehículo en la tarde, cerca del cartel, y que la matrícula había desaparecido en la oscuridad. Eduardo cerró las ventanas con la sensación de que alguien marcaba su rutina, como un punto en un mapa. Decidió colocar una cadena vieja en la puerta del galpón, y dejó la pistola que solía usar para cazar ratas en el cajón de la mesa. No era la violencia lo que le preocupaba, sino la intención, una venta forzada, una toma de la propiedad, un aviso que marcara el fin de eso que él llamaba hogar. El caballo, en su manera de animal recto, pareció comprender la tensión. Empezó a quedarse más tiempo cerca del corral durante la noche, y su respiración llenaba el aire fresco, con un ritmo que a Eduardo le resultaba extraño y tranquilizador a la vez. A la medianoche de una semana después, el Mustang pateó el suelo con impaciencia y sacudió la cabeza hasta que la crin se le enmarañó en sombras. Eduardo, que no podía dormir, lo escuchó y salió con linterna. La luz tembló sobre su piel y descubrió en el rancho una huella nueva, una marca profunda en la puerta del granero, como si alguien hubiese intentado forzarla sin éxito. Afuera, en la loma, el cartel estaba intacto pero con la base quemada. No era obra del azar, sino de manos que sabían encender y también dejar pruebas. Esa misma noche, encontró en el suelo del corral un fragmento de tela negra que olía a gasolina. Lo sujetó con los dedos y lo olió como un animal que reconoce un camino. En ese instante, el Mustang se acercó más de lo habitual. Olfateó sus manos y empujó con el hocico su muñeca, como si quisiera decirle que había alguien conectado al cartel. Un nombre escondido entre la cuerda. Una decisión tomada en una oficina donde se negocian tierras como quien reparte cartas. Eduardo se preguntó si debía ir a buscar respuestas en el pueblo o esperar a que la ley hiciera su trabajo. La duda le pesó. Había aprendido a medir su impulso, pero allí la paciencia era complicidad. Una tarde la hija de Eduardo vino sin anunciarse. Traía en las manos una pequeña caja de madera con perlas viejas que había encontrado en el ático. «Papá», dijo, y por primera vez su voz tuvo un temblor que no era de reproche sino de miedo. Le contó que recibió una llamada anónima con promesas de compras y él cedía rápido. Le dijeron que el cartel era para presionar. Ella hablaba de abogados, de ofertas que aumentaban, de presiones que llegaban con sobres sellados. Eduardo miró la caja de perlas. La abrió y dejó que el brillo blando le golpeara la memoria. Las perlas eran de Ana, pensó. Tal vez el progreso no solo quería terreno, sino también las historias que en él habitaban. La hija habló de vender y dividir, y Eduardo sintió una punzada que no sabía nombrar. No era solo la pérdida del rancho, sino el riesgo de que las cartas, el frasco de botones, la colcha remendada, quedaran dispersas como cosas que ya nadie leería. Mientras discutían, el Mustang se posó en la linde del camino, impasible como una estatua que esconde un latido. Sus ojos se posaron en la figura de la hija con la caja de perlas, y por un instante Eduardo creyó ver en la mirada del animal un reflejo de su pasado. No solo la guerra, sino la cadena de pequeñas renuncias que habían llevado a su familia a lugares distintos. La hija pidió que él considerara la oferta. Él pensó en la carta que Ana dejó, en la promesa no cumplida de un futuro compartido, en el silencio con el que había aprendido a vivir, y decidió contra la urgencia esperar. Esperar no era debilidad, era un modo de reunir evidencia, de observar quién golpeaba las puertas del rancho. La espera, sin embargo, trajo consecuencias. Una noche el corral fue atacado. El candado fue arrancado y las pisadas de alguien que sabía moverse por la oscuridad quedaron marcadas en el barro. El Mustang, que habitualmente había evitado las cercas, estaba en el centro del corral con la crin erizada y el costado temblando por el miedo.
Eduardo llegó corriendo con la linterna que temblaba en sus manos, y oyó un ruido seco. Algo había sido robado de un cajón, una caja pequeña que contenía cartas antiguas y la foto de Ana con una nota en el reverso. En la penumbra, la ausencia de ese objeto pesó más que el ladrón. ¿Quién quería esas cartas? ¿Qué secreto guardaban que justificara una violación del hogar? Mientras recogía los papeles esparcidos, el Mustang se quedó inmóvil, con la mirada fija en la loma donde el cartel se mecía al viento, silencioso, y Eduardo comprendió que aquello no era solo un conflicto por tierra. Había una historia enterrada entre sus pertenencias que alguien necesitaba ocultar. Entonces, en el borde del corral, el caballo dio un paso hacia la puerta semiabierta del galpón, y su pezuña tocó algo que brilló brevemente en la noche. Un objeto metálico con iniciales, y al mirarlo, Eduardo vio que esas mismas iniciales coincidían con las de un nombre que había leído en una carta años atrás. La revelación explotó en su pecho como una luz fría. ¿Quién era ese nombre? ¿Cuánto había estado esperando para volver a aparecer? El Mustang, con la serenidad de quien conoce la verdad del viento, volvió a mirar a Eduardo y dejó escapar un resoplo que olía a lluvia. En ese gesto había promesa y peligro al mismo tiempo. La historia que estaba por abrirse prometía respuestas, pero también pondría a prueba todo lo que Eduardo había guardado con tanto celo. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, un motor distante anunció la presencia de alguien en la loma. Luces cortaron la noche. Voces con silbidos planearon sobre el rancho. El Mustang tensó los músculos, y Eduardo supo en un primer golpe de intuición que todo aquello, el cartel, las llamadas, la caja de perlas, la foto robada, las iniciales, era parte de una red que no solo quería su tierra, sino también le pedía cuentas por algo que sucedió hace años. El viento trajo una pregunta clara y cruel. ¿Y si el Mustang no solo era un animal salvaje, sino un puente hacia una verdad que muchos querían enterrar? El sonido del motor se acercó. El caballo, por primera vez, emitió un relincho largo y antiguo que resonó en la loma como un aviso. Eduardo apretó los puños. Afuera, en la oscuridad, las luces se acercaban y el rancho, por primera vez desde la guerra, se preparaba para otra batalla. La noche en que todo se decidió, olía a tierra mojada y a pólvora vieja. La loma respiraba la tensión de los pasos que se acercaban. Eduardo supo, sin preguntarse por qué, que el Mustang no había llegado por casualidad. Había venido a reclamar algo que pertenecía tanto al animal como al suelo. Cuando las luces del vehículo se frenaron en la entrada, y las voces bajaron como si quisieran esconder la rudeza de sus órdenes, él ya estaba en la galería con la pistola en el cajón, pero sin la intención real de usarla. La historia le había enseñado que los disparos no arreglan los silencios del alma. Su pulso latía en la garganta, un tambor antiguo que marcaba decisiones que no podía eludir. Los hombres bajaron con las sombras largas. Llevaban chaquetas nuevas, botas que olían a comercio y un modo de hablar curtido por juristas y notarios. Uno tuvo la audacia de presentar un sobre, con papeles que prometían cheques si el rancho aceptaba la oferta justa. Su voz fue un filo más cortante que el del primer cartel. Leyeron nombres de empresas. Hablaron de desarrollos, de urbanizaciones que traerían progreso. Cuando mencionaron el nombre del hombre cuyas iniciales estaban en el metal que Eduardo había encontrado, Ramírez, sus sonrisas enlatadas parecieron ensayar para algo peor que la indiferencia. La impunidad. Eduardo los miró, sintió el peso de los años y de la guerra. Y pensando en Ana sintió también el peso de la ternura que la ausencia había moldeado en su cuerpo. Contestó con una voz que no iba a temblar más de lo necesario. Este rancho tiene más que tierra. Tiene historias. No se venden sobres. La respuesta irritó a uno de ellos, que avanzó un paso como si quisiera hacer de su presencia una amenaza física. El Mustang, que había estado al borde del corral con la calma imposible de lo salvaje, dio entonces un paso hacia adelante y clavó las pezuñas en la tierra.
Los hombres retrocedieron sin saber muy bien por qué. No era solo la visión del animal, sino una sensación ancestral que les decía que estaban en un lugar que no admitía transacciones frías. El conflicto escaló en segundos medidos por una mecánica cruel. Un hombre se inclinó para forzar la cerradura del granero, mientras otro quería mostrar autoridad. Eduardo, sin plan, fue hacia el galpón para recuperar las cartas robadas. Su paso era una suma de miedos y de decisiones anteriores. Al entrar, las tablas crujieron con aquel sonido que siempre anuncia las cosas pequeñas que no se han dicho. No halló la caja con las cartas, solo un hueco en el polvo y el eco de manos que habían pasado por allí, como quien hurga en la intimidad de otro. Entonces, en la oscuridad del corrillo, un ruido distinto. El caballo había dado un relincho que cortó la noche. El Mustang, impaciente, había empezado a cavar con las patas delanteras cerca de la loma, fuera del corral, en el límite donde el cartel antes marcaba la tierra. Las pisadas de los hombres se congelaron. Eduardo salió y lo vio trabajar la tierra con la precisión de quien busca algo que no puede nombrar. La crin se le pegaba al cuello. El sudor brilló en su flanco. En el borde donde el animal removía la tierra, algo metálico surgió al primer golpe de hoz no humana. El brillo de una placa, la misma con las iniciales que había visto horas atrás. Pero no era solo eso. Al tirar la arcilla, el caballo dejó al descubierto una caja de hierro, oxidada pero cerrada con candado. En su interior, según la promesa del peso al sacarla, había papeles. El corazón de Eduardo se apretó. La presencia de aquellos documentos era como una luz que abría un corredor hacia la verdad. Los hombres no tuvieron paciencia. Quisieron arrebatar la caja. Uno avanzó, pero el Mustang, como si entendiera el intento humano de silencios y hurtos, embistió sin salvar palabras. No buscó herir mortalmente, sino imponer una barrera natural. La carga fue fuerte. Una de las piernas del hombre recibió el impacto y cayó hacia atrás. Cayó mal. Su rabia fue inmediata. Su mano buscó algo en la camioneta y Eduardo escuchó el sonido metálico de un arma. La situación se tensó con la facilidad de las cosas que estallan. Hombres con motivos y cartas viejas contra un solo anciano y un caballo que parecía venir de siglos anteriores. Eduardo, que no quería sangre, sintió como una vieja lección de la guerra se le pegaba a la piel. Usar el mundo a favor de la prudencia. No disparó. En vez de eso, retrocedió y gritó el nombre de su hija con la esperanza de que la gente del pueblo escuchara. La transmisión de un grito hecho de urgencia y de historia. El grito fue un trueno que no esperó. Desde la loma faros se encendieron y vehículos se multiplicaron con vecinos que terminaron de creer que aquello no era un conflicto cualquiera. Las luces llamaron la atención de los hombres, que sintieron la inminencia de testigos. Su intención cambió de firme a huidiza. En el instante decisivo, cuando la tensión parecía dirigirse a un final violento, la caja vibró en manos ajenas, y Eduardo logró arrebatarla con la fuerza que da la convicción. Abrió el candado con un trozo de hierro que encontró en el suelo. El sonido del metal en la cerradura fue una nota de triunfo. Dentro había hojas con membretes, facturas oficiales, escrituras y una carta antigua con la letra de Ana. La carta hablaba de una venta que nunca se consumó, un contrato entre Ramírez y un intermediario que proponía desalojos. Y, lo más mortal para los hombres del sobre, había recibos y firmas que vinculaban a la empresa de Ramírez con la compra fraudulenta de tierras en la región. Había también una nota de Ana, escrita con ese cuidado que tenía para las cosas pequeñas. Una anotación que señalaba el lugar exacto donde había guardado la prueba, por si algún día alguien intentaba borrar su historia. La nota terminaba con una frase pequeña y dura: no dejar que otros nombren nuestras heridas. En cuanto la hoja fue leída en voz alta por un vecino, todo cambió. Las caras de los hombres se transformaron de arrogancia a miedo calculado. Sabían que aquel papel les quitaba la impunidad.
Uno de ellos, con la desesperación de quien calcula riesgo y huida, arrancó la caja de las manos de Eduardo y corrió hacia la camioneta. El Mustang, sin pensarlo, lanzó una carrera que pareció desafiar la física. Embistió la puerta abierta, produjo un estruendo que hizo tambalear los nervios y la caja terminó en la tierra otra vez. El hombre cayó, esta vez más dolorido, y la camioneta arrancó a trompicones hacia la loma, dejando atrás un ruido que prometía volver. Cuando el motor se perdió en la noche, la victoria no fue completa pero sí suficiente. Había luz, voces y testigos. La ley, esa que en la región solía tardar, tuvo a su favor la evidencia y un pueblo en movimiento. El Mustang se quedó cerca, nervioso, con la respiración que marcaba el final de la pelea. Eduardo puso las manos en la caja y sintió la hendidura en su alma que había existido desde la ausencia de Ana empezar a cerrarse. La verdad al fin no estaba enterrada, literalmente, sino al alcance de aquellos que, a pesar de todo, decidieron escuchar. Las horas siguientes transcurrieron en una mezcla de alivio y trámite. La gente del pueblo se movió con la eficacia de quien reparte calor tras un incendio. Alguaciles que tomaron declaraciones, vecinos que ofrecieron té caliente, la hija de Eduardo que llegó con la cara marcada por la tensión y los ojos húmedos de orgullo. Las pruebas fueron entregadas. Las escrituras con sellos y firmas fueron cotejadas. Ramírez fue mencionado con nombres y fechas. Su red de intermediarios quedó expuesta en las hojas, que ya no podrían desaparecer sin que alguien explicara por qué. La noticia se extendió con la velocidad de un rumor bien alimentado por la verdad. No se trataba solo de un rancho, sino de una trama de apropiaciones que se extendía por la comarca. El Mustang fue, por unos momentos, el héroe silencioso. La gente se acercaba con cuidado, como ante un animal al que no conviene molestar y a la vez con gratitud. Eduardo lo miró con una mezcla de respeto y asombro. Cada gesto del caballo parecía haber sido calculado por una inteligencia que no necesita palabras. Lo dejó acercarse a la mano. El contacto fue tibio, húmedo, y en esa caricia estaba el premio del día. No la caja ni los papeles, sino la promesa de que el rancho podía seguir siendo un lugar con memoria. En los días que siguieron, la comunidad mostró su apoyo. La hija de Eduardo decidió quedarse un tiempo. Juntos organizaron la limpieza del galpón, pusieron a salvo las cartas y las perlas, la colcha remendada volvió a tenderse en la galería, y el frasco de vidrio con botones recuperó su lugar en la mesa, ahora con la tierra lavada y la etiqueta de aquello que fue salvado. Las perlas, que habían sido el objeto de temores y ofertas, quedaron en la caja de Ana hasta que la hija organizó una pequeña ceremonia. Las dejó sobre la colcha y contó en voz alta la historia que su padre le había ido revelando, palabra por palabra, sin prisa. Las perlas no se vendieron, sirvieron como puente entre lo que se había perdido y lo que se había rescatado. La justicia, lenta pero firme, comenzó su trabajo. Se iniciaron investigaciones formales contra la compañía y contra Ramírez, que ahora debía responder por documentos que lo vinculaban con operaciones dudosas. La prensa local, atraída por la mezcla de veteranía, caballo y oscuro tráfico de tierras, trajo cámaras que Eduardo no pidió. Hubo que aprender a medir la atención. Su hija habló en nombre de la familia con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma. Dijo que no se trataba de heroísmo, sino de sostener el lugar donde las historias se conservan. La comunidad, que muchas veces había mirado con distancia al anciano solitario, ahora lo miraba con reconocimiento. No era la aprobación vacía de los halagos, sino la que nace cuando una persona asegura lo que a todos pertenece. El Mustang, después de esos días de tumulto, comenzó a quedarse en la linde. No se había domado de verdad. Seguía siendo un ser con su propia voluntad y Eduardo no lo obligó a cambiar. Pero había algo entre ambos, una especie de pacto tácito. El caballo,
Había devuelto no solo documentos, sino la posibilidad de que la memoria sobreviviera. Eduardo, por su parte, le dio agua y una parcela para pastar. En los gestos sencillos, una zanahoria, una manta que alguien donó, se selló una amistad que no necesitó palabras para ser definida. Meses después, cuando la hierba comenzó a cubrir ciertas marcas de la pelea, y el cartel fue algo que los vecinos recordaban como un mal chiste del pasado, el rancho respiraba otra vez con la cadencia de los días que resisten. La causa judicial siguió su curso. Ramírez enfrentaba cargos y la comunidad mantenía la vigilancia sobre cualquier intento de repetir la historia. Eduardo ya no contaba los botones por la noche como quien conjura la tristeza. Ahora los miraba como quien lee un mapa, que lo conecta con las personas que alguna vez estuvieron. La hija decidió invertir parte de la indemnización para arreglar la casa y montar un pequeño archivo donde las cartas y las pruebas pudieran conservarse con cuidado. Fue su modo de decir que la memoria no estaría a merced del precio del mercado. El Mustang se convirtió en una presencia respetada en la linde. A veces al amanecer, Eduardo salía y lo encontraba mirando hacia la loma, como si cumpliera una vigilancia que no le pertenecía del todo. En una tarde clara, cuando el viento llevaba olor a tierra recién volteada, el caballo hizo algo que nadie esperaba. Con delicadeza, empujó con el hocico la colcha remendada que colgaba en la galería, y, después, se dirigió hacia la caja con las perlas. Las olió con interés y, como si comprendiera el valor simbólico de esos objetos, tocó con el labio la mano de Eduardo. Fue un gesto minúsculo y eterno a la vez. La confirmación de que lo ganado no era la victoria contra un hombre, sino la recuperación de un lugar donde el amor había tenido sitio. Eduardo, que había llegado a pensar que su valentía se medía en distancias y silencios, comprendió que el coraje verdadero se parecía más a quedarse que a huir. Había aprendido a nombrar de nuevo su pena, no con la intención de preservarla intacta, sino para que pudiera transformarse en algo útil. El rancho, con el frasco de vidrio, con la colcha, con las perlas y con las cartas en su archivo nuevo, volvió a ser lo que había sido, un lugar que guardaba historias. La gente del pueblo venía a ayudar, a contar, a escuchar. La hija, con su voz más madura, se quedó por un tiempo que se sintió como una promesa. Y el Mustang, que seguía sin pertenecer a nadie, pertenecía ahora a la memoria colectiva del lugar. Una tarde, cuando el sol cayó con la lentitud de las despedidas buenas, Eduardo caminó hacia la loma donde el cartel había ardido y se detuvo. El viento le trajo un olor leve a paja y a cuero viejo. El Mustang apareció a su lado sin prisa, y juntos miraron el horizonte. Eduardo dejó en la tierra una perla, una sola, la más pequeña, y la cubrió con la tela de la colcha. Fue un funeral sencillo, no de una persona, sino de la idea de que la tierra se vende sin preguntas. Acarició la crin del caballo, una caricia sin palabras, y supo que en esa compañía había cerrado una herida que llevaba décadas abierta. El caballo gimió un sonido que parecía un saludo, y se alejó lentamente, dejándole a Eduardo la imagen de una loma que por fin tenía nombre propio. La última línea que quedó en la memoria del pueblo fue breve y cierta. El rancho sobrevivió porque alguien se negó a permitir que silencios ajenos borraran lo que allí había sido amado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana. Acompaña a quienes cuidan la memoria en los lugares que amamos.